¿Qué tal amigos? Memo Cavazos, les doy nuevamente la bienvenida a un video más de la serie de la Mundial de Ginebra. En esta ocasión les traigo un video que en lo personal me resultó realmente especial, me resultó una experiencia muy interesante, con una raza muy interesante, con un moloso de origen japonés. Yo en lo personal solo tuve la ocasión de manejar dos perros de esta raza y fue hace ya bastantes años cuando vivía en la capital de México. El Tosa Inu, señores, este es el perro que estamos viendo alrededor y la verdad es que en este tipo de eventos uno aprende mucho porque lejos de leer el estándar y pues no es algo que yo haya hecho últimamente, me enteré por ejemplo que en esta raza se admiten los perros atigrados y la mejor manera de aprender, bueno, cada quien tiene su diferente manera de aprender, pero en lo personal yo soy muy visual y el haber visto un perro atigrado de esta raza es algo que nunca se me va a olvidar y pues eso me resultó muy enriquecedor. Aquí vemos un perro que está ganando su categoría, esta es la señora de azul, y aquí vemos una categoría, si no me equivoco, hembras, y aquí vemos el primer atigrado de los dos que vamos a ver en este video. Un atigrado oscuro, una raza que es bastante considerada como un moloso. En el argot popular, en algunas instancias se le conoce como mastín japonés. Y estaba leyendo un poquito de su origen, y Tosa es una región de Japón, es una raza japonesa y lleva el nombre de donde se originó. Vemos el juez brasileño, quien casi los dibuja como filas a mucha distancia, se acerca para verle las mordidas, tiene un trastecito y con cuidado se acerca a tocarle los hombros. Raza de temperamento fuerte. También estaba leyendo que en algunos países, incluso en España, son considerados como perros peligrosos. Están en la lista, así como los pitbull, etcétera, que son perros que requieren tener bozal cuando están en público en algunos países, o que se requiere tener una licencia especial porque el gobierno le gusta saber quiénes son los de este perro. Aquí también muy interesante ver cómo conforme van avanzando la edad, vemos esta categoría, parece una categoría de hembras jóvenes, se van haciendo más masivas. Muchos dueños manejadores, muy pocos manejadores en este ring, aunque sí hay algunos, y pues son los que se llevan el gato al agua porque hacen ver mejor a los perros. Perros bastante bien angulados, que se mueven bastante bien. No vi señas de agresividad en el anterrín, los perros estaban bastante cerca. De hecho, donde estaba yo tomando este video era prácticamente el anterrín. Y la verdad es que los vi muy sólidos de temperamento. Esta me parece que es una categoría. Miren qué bonita esa perra de la muchacha de azul. Masiva, casi masculina. Pero vamos a ver más adelante los otros perros. Como los ven, todos con su máscara negra, sus orejas oscuras y sus arrugas en la cara. Son perros muy expresivos, es una raza que el oscuro de los ojos, la forma de los ojos y las arrugas le dan un toque muy especial, le dan mucha personalidad. Vemos alrededor esta hembra también, bastante masiva, y esta es la que ha hecho el comentario, que está muy bonita. ¿Qué les parece, amigos? Pónganmelo aquí en el comentario. Si tú eres experto de esta raza, no se te olvide comentarme y por supuesto compartir mi material. Como lo ven, la segunda perra ni siquiera la tiene agarrada del collar, no tiene ningún problema de temperamento, perdón. Los manda nuevamente alrededor. Y el señor López Simonet, disculpen que mi portugués no sea muy bueno, pero algo así es que se llama, pone a la de azul en segundo lugar y los manda nuevamente alrededor. Y así es como los deja. Esta es la siguiente categoría, que también son unas perras, si no me equivoco, y más jovencitas, y esta es la otra tigrada que les decía.
varias tonalidades en rojo. Este perro que está atrás, si lo ven, una caoba muy intensa, pero ninguno que tienda a lo leonado, todos son francamente rojos, incluso más oscuro que lo que se consideraría como un rojo o un apricot, que le llama el estándar de la casé al mastín inglés. Aquí vemos este macho, véanlo también, qué masivo, me parece ser que es el que gana la raza. Esta seguramente es la raza porque vemos un macho, una hembra y atrás un cachorro. Y ahí el señor juez ya va a decidir, se va por las moñas y como les decía, el de adelante es el ganador. Muchas gracias por su atención, lo mejor está por venir.